Estimados hermanos, muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra escuela de formación cristiana de este domingo. Vamos a continuar hablando de los reformadores, en particular vamos a hablar de uno el día de hoy. Vamos a iniciar, hermanos, con una oración. Bendito Señor, agradecemos tu misericordia para con nosotros, agradecemos, Padre Santo, que tú nos das este día de vida. Queremos ponernos en tus manos, Señor, suplicarte que nos permitas entender tu palabra, además de entender, Señor, todos aquellos momentos históricos que han sido pues de gran bendición, que han sido también momentos difíciles para todos aquellos que los han vivido, Señor, pero que sabemos que, Padre bendito, todo va encaminado hacia tu propósito, que es para darte la honra y la gloria que solamente tú mereces. Gracias por esta oportunidad que nos das, Señor. Bendice a mis hermanos que están en sus hogares. Permíteles, Señor nuestro, que aprovechen esta oportunidad que tenemos de llegar por este medio, Señor, y queremos suplicarte que nos permitas seguir en tu camino. Te lo imploramos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, en quien te damos muchas gracias. Amén. Pues, estimados hermanos, hemos estado hablando acerca de la Reforma Protestante del siglo XVI en este mes de octubre, que precisamente es el mes de la Reforma. Hablamos ya de los prerreformadores, hablamos de unos reformadores, en particular, pues hablamos de Martín Lutero, y vamos a hablar hoy, hermanos, de Juan Calvino. Hermanos, Calvino se le ubica a él como una de las figuras más importantes de la Reforma Protestante, y nos indican algunos estudiosos que es de lo que llaman una segunda generación de reformadores, o algunos los llaman post-reformadores. De hecho, hermanos, pues Juan Calvino se le toma también como una gran figura de la Reforma, aunque él, hermanos, no conoció en forma personal a Martín Lutero, ni mantuvo comunicación directa con él, porque, pues, hermanos, cuando en 1517 Martín Lutero estaba clavando sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, pues Juan Calvino contaba apenas con 8 años de edad. Entonces, pues no había forma de que se pudieran relacionar entre ellos. Algunos dicen sí que se habían relacionado, no fue de manera posible esto, hermanos, pero sí, definitivamente Juan Calvino tuvo una gran influencia de los escritos de Martín Lutero. Recordemos, hermanos, que la imprenta en esa época estaba todo lo que daba. Entonces, en la formación de Calvino, pues hubo gran influencia de Martín Lutero. Hermanos, Juan Calvino fue francés, nació el 10 de julio de 1509 en la ciudad de Noyon, en una región que se llama Picardía al norte de Francia. Sus padres fueron Girard Calvino y su madre fue Jane Lefranc. Jane Lefranc, de hecho, perteneció a una familia de hosteleros, vamos a decir, de hoteleros de la época, que eran bastante ricos en una región que se llamaba Cambrai, precisamente en Francia. Pues recordamos la región de Cambrai porque pues conocemos, sobre todo los que vamos a los tacos, conocemos las cebollitas de Cambrai para acompañarlos. Entonces de ahí era la mamá de Calvino, una mujer, nos dicen los estudiosos, bonita, religiosa, y le gustaba llevar a sus hijos a las procesiones de los santos, es decir, tenían una educación también religiosa en su casa. Además,
de ello, Girard trabajaba directamente pues con clérigos, trabajaba directamente con arzobispos, trabajaba con sacerdotes, y esto pues le dio una ventaja importante también al joven Juan Calvino, porque cuando él cumplió 12 años se le concedió lo que se llamaba una prebenda en la iglesia de Noyon, es decir, se le daban facilidades, se le daba cierta distinción, y pues él recibía estos beneficios que eran básicamente destinados a los clérigos, que recibía ofrendas, recibía comida y recibía además una educación clerical. Eh, Pequeño Juan pues estudió en París, también se trasladó hacia esa ciudad y ahí empezó a estudiar teología. Esto lo hizo también gracias a la situación que tenía su padre en ese momento, y entró a estudiar a uno de los colegios más prestigiosos, sin embargo, uno de los colegios más duros y difíciles de la época. Este colegio de Montaigu era conocido porque sus estudiantes comían mal, habitaban en cuartos sucios, muchos se enfermaban y pues eventualmente morían dadas estas situaciones. Sin embargo, hermanos, el colegio Montaigu era un lugar, a pesar de que era un lugar terrible, gozaba de un gran privilegio y prestigio académico, dada la calidad de los maestros que estaban ahí. Eh, Iba a estudiar Juan Calvino para pues, ser clérigo. Sin embargo, en 1528, el padre de Martín Lutero, Girard, tuvo pleito con los obispos de Noyon, y por lo tanto pues le quitaron todas las prebendas que tenía el joven Juan. Entonces el papá le dijo: hijo, tendrás que dejar esta carrera y entrarás a estudiar Derecho. Juan Calvino, bueno, pues en esa época de 19 años se inscribió en la Universidad de Orleans, donde tomó clases con uno de los juristas más reconocidos de la época, que era Pierre de l'Estoile, y además estudió clases de filología e idiomas también con el jurista alemán Melchior Wolmar, quien fue su maestro de griego, y además este maestro simpatizaba con el luteranismo. Así es que Juan también recibió por parte de sus maestros pues la influencia de la Reforma, en este caso de las ideas de Martín Lutero. En 1531 fallece el padre de Juan Calvino, y de esta manera, pues Calvino se dirige a lo que pues le había a él apasionado más, que eran las letras, las lenguas antiguas. Algunos han tachado a Calvino, hermanos, de inculto. Sin embargo, Calvino hablaba por lo menos 4 idiomas. Hablaba francés, hablaba latín, hablaba el griego y aprendió también a hablar hebreo. Entonces, hermanos, no era de ninguna manera vamos a decir, un inculto, sino que era una persona sumamente preparada, y además, pues tenía ya 2 carreras que lo acreditaban como, pues, clérigo, y la otra era eh, abogado. Hermanos, también Juan Calvino conoció en 1533, o bueno, de hecho ya eran amigos, pero en 1533 Nicolás Cop, quien era muy amigo de Calvino, fue nombrado rector de la Universidad de París. Dada su simpatía con la teología reformada, no era visto con buenos ojos por los teólogos de una de las universidades más conocidas, que era la Sorbona.
El 1 de noviembre, en su papel de rector, pronunció un sermón para celebrar la reanudación de cursos y su predicación sobre el Sermón del Monte y la salvación solo por la fe evidenció su tendencia protestante. A raíz de ello, empezaron a buscarlo, pues decir que era un hereje, Nicolás Cop, y que incluso el discurso que él había hecho, pues se le fue acreditado a Juan Calvino. Los dos fueron perseguidos por las autoridades francesas, tanto eclesiásticas como políticas, y tuvieron que dejar la Francia por un tiempo. En esa época ellos pues fueron de ahí, pasaron primero hacia Orleans. eh, Calvino se fue para allá y Nicolás Cop estuvo en otra ciudad, en Menac, con Jacques Lefebvre. Uh-huh. Cuando Calvino sale de este lugar, ¿sí? Con su carrera de abogado, con la preparación que él tenía, uh-huh, empieza él a, pues lo que dicen, subirse a la reforma protestante, pero sigue siendo perseguido y se exilia en lo que es Basilea. En Basilea empieza a hacer diversos estudios y diversos escritos. Hermano Calvino viaja también hacia Ginebra. Uh-huh. Se le llama la primera estancia que tuvo él ahí en 1536 a 1538, y Calvino empieza a predicar vehementemente sobre la reforma protestante. Por supuesto, predicaba la palabra de Dios, pero empezó a ver que en la ciudad debería existir ciertos cambios. Empezó a tener problemas porque él decía que la Santa Cena, la comunión, no podía dársele a todo el mundo, es decir, nada más aquellos que estaban conscientes de sus faltas, que habían confesado su pecado, y que no se le podía dar a aquellos que no tenían clara conciencia de lo que representaba la Santa Cena. Calvino propuso 4 puntos, algunos nombran 5, que se debería haber cambios en la ciudad de Ginebra. Estos eran que la Santa Cena se realizara más a menudo, no solo 4 veces al año, como era la tradición en Berna, también otra ciudad suiza, el Navidad, Pascua, Pentecostés y el primer domingo de septiembre. 2, que se vigilara la conducta de la gente, que los pastores comunicaran las faltas al consistorio y que se amonestara, y en casos extremos que se excomulgara a aquellas personas que tuvieran una actitud que fuera no propia de cristianos. 3, que se reformaran las leyes sobre el matrimonio, que no se siguieran las costumbres de Roma, por ejemplo, que los religiosos pudieran casarse. Todavía se tenía esta idea de que los clérigos, los que se dedicaban a predicar la palabra de Dios, no se casaran, más que nada porque decían: no queremos que haya cargos que fueran heredados por los hijos que estaban en estos puestos, que eran sumamente peleados porque representaban una gran cantidad de dinero para los que los estaban representando. Entonces, Calvino dijo: los ministros deben ser casados. 4, que los padres le enseñaran el catecismo a sus hijos, y ello bajo la supervisión y guía de un pastor. Calvino decía que la instrucción debería comenzar desde los hogares, que los padres deberían de enseñar lo que era, pues, el catecismo, que era la repetición de las enseñanzas de una manera ya pedagógica, que habían sido sacadas directamente de la palabra de Dios. 5 punto, puede ser que el pueblo cantara salmos en su propia lengua, es decir, en este caso en el francés, como él lo había puesto. Durante el culto deberían cantarse estos salmos y no deberían ser cantados en latín. Uh-huh. La gente empezó a protestar, hermanos, porque decía que era
sumamente severo Juan Calvino eh, con estas normas. Algunas de ellas, hermanos, se encontraban cuando llegaban a la ciudad de Ginebra, y algunas de las normas eran dirigidas precisamente a la gente que se encargaba de dirigir lo que eran las posadas, los hostales o lo que conocemos ahora como hoteles. Ujú. Y los encargados de ahí, el hostelero, que le llamaban, debería de vigilar en todo momento la conducta de las personas que estuvieran hospedadas en estos hostales. Algunas de las normas que se tenían era: si alguien blasfema el nombre de Dios o dice por el cuerpo, por Dios, voto o algo parecido, o si alguien se da a los demonios o usa expresiones igualmente execrables, deberá ser castigado. Si alguien insulta a otro, el hostelero deberá entregarlo a la justicia. El hostelero deberá informar al gobierno de cualquier acto insolente o disoluto ejecutado por los huéspedes. No permitirá la relajación como bailar o jugar a los dados o a la baraja, y tampoco recibirá al que piense que es libertino. No permitirá además cantos indecentes. Entonces, hermanos, pues era bastante duro en esta situación. Lo empezaron a acosar a Calvino y tuvo que huir Calvino de Ginebra en esta primera instancia y se fue hacia Estrasburgo. Uh-huh. En este lugar, pues le dieron la oportunidad también de predicar, le dieron la oportunidad de empezar a guiar a una iglesia. Y en septiembre de 1538, Calvino predicó su primer sermón con los refugiados que venían de otros países y que estaban buscando refugiarse porque eran perseguidos precisamente por su nueva fe. Calvino predicó su sermón ahí y en poco menos de un año recibió la ciudadanía de Estrasburgo. Allí en Estrasburgo, que le brindó esta oportunidad, su primera experiencia como pastor empezó con lo siguiente: implementó cultos, y en estos cultos debería de haber oraciones de confesión, de petición y de intercesión, la recitación de los 10 mandamientos y del credo de los apóstoles, y además publicó una colección de salmos para que los feligreses cantaran en su propia lengua. En Estrasburgo, Calvino empezó a dar clases también en la universidad. Su situación económica mejoró. Vivió en una casa junto con varios de sus hermanos y algunos de sus estudiantes. La gente lo apreciaba. Su satisfacción era tanta que sentía que había encontrado el lugar para establecerse definitivamente. Sin embargo, hermanos, Calvino no podía ir tampoco en contra de sus propias reglas, y también la gente le exigía: bueno, tú nos dices que los clérigos no deben de ser casados. ¿Y qué hay contigo? Tú no estás casado. Uh-huh. Entonces, ahí estando en Estrasburgo, los amigos de Calvino le sugerían que se casara. Incluso le comenzaron a proponer candidatas de familias distinguidas. Algunas de ellas ni siquiera hablaban francés, únicamente como estaba en Estrasburgo era francés también, alemán lo que hablaban. Y finalmente Calvino, pues se dio, hermanos, como dice aquí, se dio cuando le propusieron a una viuda muy guapa, hermosa, que se llamaba Idelette de Bure, una mujer muy trabajadora, que tenía 2 hijos, pero que pues en esa época pues no era mal visto que se casaran con una viuda. Por el contrario, era algo que se buscaba para que esa viuda también tuviera apoyo. Así es que en 1540 Guillermo Farel, amigo muy entrañable de Juan Calvino, llegó a Estrasburgo para celebrar la boda de Calvino y de Idelette. Bien, mientras tanto, hermanos, cuando Calvino estaba en Estrasburgo, Ginebra tuvo grandes problemas.
En medio de estos conflictos religiosos que se desataron, un cardenal llamado Jacopo Sandoleto le escribió al Consejo de Ginebra proponiéndole una reconciliación pacífica con la Iglesia Católica. La carta se le remitió a Calvino para que la contestara, quien sin dudarlo respondió defendiendo la reforma y la independencia de la ciudad. Con esta carta que él envió, pues se vio realmente que no podía haber una reconciliación, ¿sí? De, pues la iglesia protestante, la iglesia de Roma, y le piden a Calvino que regrese a Ginebra para que pues les ayude a restaurar el orden en la ciudad. Esto lo hace Calvino en 1541. En esta época, pues Calvino eh, de, hace que la ciudad de Ginebra sobresalga sobre todas las demás ciudades, incluso llegaron a llamarla la ciudad de Dios. Calvino retomó algunas ideas de su preceptor, se apellidaba Bucer, proponiendo la creación de 4 cargos que eran pastor, doctor, diácono y anciano, que deberían de estar a cargo de toda la iglesia y la población en general. Los pastores debían predicar y administrar los sacramentos, que eran bautismo y santa cena, y además tenían que visitar a los enfermos y reunirse para interpretar la Biblia. Los doctores, o también se les llamaban profesores, no eran médicos, sino doctos. Aquí eran personas dedicadas al estudio de la Biblia, eran doctores o profesores, estaban encargados de enseñarles doctrina a los feligreses. Estaban también los ancianos, que debían cuidar el comportamiento de la gente, asegurarse de que todos asistieran a los cultos y que nadie llevara una vida desenfrenada. Aquí, hermanos, también hay que dejar esto en claro. Aquellos que están seguros de su salvación, como lo propone Calvino, también, y lo vemos en la palabra de nuestro Dios, no deben relajar su vida, no deben llevar una vida desenfrenada. Esto le han criticado mucho a la iglesia, sobre todo presbiteriana, que tenemos que decir que es de corte calvinista, porque dicen que una vez que uno se siente salvo ya puede hacer lo que quiera. No, hermanos, jamás eso predica la iglesia presbiteriana. Lo que sí predica es que una vez que se tiene la salvación, esta no se pierde, porque no depende de nosotros la salvación. La salvación depende de Dios. Imagínense que la salvación dependiera de nosotros y la conducta en la que estamos a veces metidos, perderíamos esa salvación. Entonces, una vez que el Señor la otorga, hermanos, nosotros estamos seguros de ella hasta el final de nuestros días. Pero cuidado, hermanos, aquellos sí, como dicen, que ponen de pretexto que ya tienen la salvación, entonces puedo vivir como yo quiera, eso es una mentira que no es imputable a Calvino y mucho menos a nuestra iglesia presbiteriana. Los ancianos deberían amonestar entonces a quien se portara mal. Y por último, los diáconos, que ellos se encargaban de la distribución del dinero de la iglesia con los más humildes, creaban albergues para los inmigrantes necesitados y organizaban hospitales. Calvino, como decía aquí, hermanos, los doctores les dijo que tenían que enseñar la doctrina a los feligreses. Por tanto, hermanos, Calvino inició un trabajo para hacer, vamos a decir, una instrucción breve, empezando con jóvenes, niños y jóvenes, y empezó a escribir lo que fue su obra monumental, Las instituciones de la religión cristiana. Empezó como un mero tratado para adoctrinamiento de los nuevos creyentes y empezó a crecer de tal manera que a la fecha, hermanos, pues son dos tomos completos de la profundidad con que manejó Calvino las enseñanzas de la palabra de nuestro Dios. Ginebra surgió como uno de los grandes centros, no solamente cristianos, sino además de centros educativos y, por qué no decirlo, hermanos, también centros comerciales,
centros donde la economía fluía grandemente. ¿Por qué? Porque una de las reformas que hizo Calvino es que todos los cristianos deberían ser ahorradores. No gastaban en vicios, no gastaban en, vamos a llamarlo como decía él, en glotonerías, no gastaban en cosas superfluas, sino que ese dinero, hermanos, lo ahorraban, muchas veces lo invertían, pues para que ellos también tuvieran dividendos para poder subsistir. Y entonces la iglesia, en este caso la iglesia que estaba en Ginebra, pudo ser próspera y además ser un centro comercial reconocido en el que pues se podían tener también fortunas. Posteriormente, hermanos, bueno, pues fue cambiado esto porque pues se metieron otras ideas diferentes a las que Calvino había concebido. Calvino muere en 1564, en mayo 27. Hermanos, quiero dejarles algo que Calvino hizo. Y nos dice aquí en un estudio que tenemos del pastor Salatiel Palomino, en su libro que se llama precisamente Introducción a la vida y teología de Juan Calvino, y nos dice que uno de los rasgos que han distinguido a los gigantes de la fe que hoy conocemos como los padres de la Iglesia es que su misma obra los presenta como serios conocedores y expositores de la Biblia. Exponían la Biblia, hermanos, no exponían sus propias ideas ni lo que ellos pensaban que deberían exponer, no, su exposición era 100% bíblica. Y Calvino, cuando predicaba, decía que él, su corazón, lo sentía como Jeremías en el capítulo 20, versículos 7 al 9, específicamente el 9, que dice, y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Y en ello basaba él su predicación vehemente, profunda. En su corazón había como un fuego ardiente metido en mis huesos. Y de esta manera, hermanos, pues la predicación de Calvino era ardiente, era fuerte, era basada 100%, hermanos, si podemos decirlo y expresarlo de esa manera, basada en las Escrituras. Lo que las Escrituras le daban a predicar es lo que hacía Calvino. Y hermanos, nosotros, como hemos dicho antes, no nos llaman nada más calvinistas por alguna razón, porque adoremos a Calvino, no lo hacemos, sino porque mucha de su teología, hermanos, es base de nuestra iglesia presbiteriana. Hermanos, les queremos agradecer su atención, desearles que el Señor les siga bendiciendo y si Él lo permite, nos estaremos viendo por aquí el siguiente domingo. Muchas gracias, hermanos, que el Señor les siga bendiciendo.